Buenas tardes. Vamos a comenzar con sí, continuando con el capítulo de endocrinología. Hoy día vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Para esto es importante ver que al final de la charla que vamos a tener en estos 30, 40 minutos, es importante que identifiquen los síntomas de las complicaciones agudas y también puedan reconocer la clasificación de la cetoacidosis diabética. Lo que vamos a tocar estos siguientes minutos van a ser lo siguiente. Vamos a hablar de las dos grandes complicaciones agudas de la diabetes mellitus, como son cetoacidosis diabética e hipoglicemia. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología, la clasificación, cómo diferenciarlo también de un estado de coma hiperosmolar y el cuadro clínico. Y también vamos a ver la parte de la hipoglicemia, ¿no? Cómo se genera este fenómeno, cómo van a aparecer estos síntomas y cómo vamos a clasificarlo. Muy bien, entonces vamos a conversar partiendo de estas complicaciones. Son agudas, valga la aclaración, porque van a ver ustedes que vamos a tener complicaciones tardías y complicaciones agudas. Dentro de las complicaciones agudas vamos a irnos a los extremos, cuando tenemos mucha glucosa y cuando tenemos muy baja el nivel de glucosa. Esto vamos a llamarle hipoglicemias y las hiperglicemias. Ahora, en las hiperglicemias tenemos tres posibilidades. El paciente puede estar en un estado de cetoacidosis diabética, puede encontrarse en un estado de coma hiperosmolar y en algunos casos puede haber un trastorno mixto. Obviamente, estas complicaciones son muy peligrosas, pero la característica es que son potencialmente reversibles. A diferencia de las complicaciones tardías que van a ver nefropatía diabética, retinopatía diabética, esas son ya daños permanentes. Las complicaciones agudas son potencialmente reversibles. Y obviamente, si se da un buen tratamiento, el paciente va a poder recuperar su salud, pero va a tener que estar obviamente en controles por la diabetes. Muy bien, vamos a comenzar con este caso clínico para ir viendo qué le pasó a Luis. A ver, vamos a ver quién está en pantalla. A ver, vamos a pedirle a Addison Gabriel. Addison Gabriel, ¿estás ahí? Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Ayúdanos con la lectura del primer caso, por favor. Está bien, doctora. Luis, de 38 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio de urgencias por sensación de malestar general de 2 días de evolución, poliuria, polidipsia intensa. Entre sus antecedentes familiares solo destaca una tía materna con diabetes mellitus tipo 2. Ya, El hasta paciente, ahí, Gabriel, creo que eras. Hasta ahí, ¿cuál es la parte más, de alguna manera, los síntomas por los cuales viene este paciente? bueno, primeramente habla sobre lo que es sensación de malestar general de 2 días, poliuria y polidipsia intensa. Ya, ¿qué es la poliuria y qué es la polidipsia? En el caso de la poliuria es cuando el paciente menciona que ha aumentado su volumen urinario, o sea, que está eliminando grandes cantidades de orina. Y en caso de la polidipsia es cuando el paciente refiere que ha aumentado el consumo de agua de forma anormal. Se refiere a la sensación de sed, ¿no? La Ujú. ingesta de agua. Bien. ¿Y cuál es el antecedente de importancia que tiene Luis? En su caso sería su tía materna, que bueno, tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. Ya. Hasta ahí él aparentemente no tiene ninguna enfermedad, nada, solo que viene por esta sensación de malestar general, poliuria y polidipsia, que probablemente lo tenga más días, solo que el episodio actual ahorita es este malestar general. Continúa con el caso clínico, por favor. El paciente presenta signos de deshidratación. Las constantes fueron tensión arterial 120/70, frecuencia cardíaca 95, saturación 98 y temperatura axilar 37 grados Celsius. Ya. ¿Qué te llama ahí la atención de ese examen físico? Bueno, sería el caso de los signos de deshidratación, primeramente. Ujú.
Este paciente está deshidratado. Y probablemente si está deshidratado, ¿qué podrías pensar? ¿Qué le ha pasado a este paciente? ¿A qué se ha debido su deshidratación? Probablemente puede ser el caso de una pérdidas de líquido, Ya, probablemente por la poliuria. correcto, muy bien. Probablemente este paciente efectivamente tenía muchos episodios de poliuria porque aparece muy deshidratado, ¿no? ¿Algún comentario respecto a las funciones, Gabriel? Eh, ¿Te parecen que están normales, alteradas, algo? yo lo encuentro dentro de los valores normales. Quizás la frecuencia cardíaca está tocando el límite superior, pero más allá de eso, Bien. Aparentemente este es un paciente que viene por malestar general, polidipsia. Al examen clínico encuentran signos de deshidratación. Y aparentemente sus funciones vitales están dentro del rango de lo normal. O sea, es un paciente que está estable. Vamos a ver qué puede tener este paciente, cuál será el diagnóstico que tiene. Vamos a averiguarlo al final de esta charla. Muy bien, vamos a hablar de lo que es cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación y esta complicación va a aparecer en algunos casos como debut de una diabetes, tal vez algo así como le ha pasado a Luisa en el caso clínico, o tal vez puede aparecer en el contexto de un paciente ya diagnosticado de diabetes. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno de cetoacidosis diabética? Va a haber una combinación de dos factores importantes. Lo primero es la disminución de la insulina. La insulina, recuerden que es una hormona que nuestro cuerpo secreta con la finalidad de poder controlar los niveles de glicemia y fisiológicamente es regulada a nivel del páncreas, pero por alteraciones, en este caso por la diabetes, que en este caso puede ser tipo 1, vamos a encontrar que los niveles de insulina no van a estar dentro del rango de lo normal. Esa es la primera alteración que ocurre en el cuerpo de estos pacientes. Va a haber una disminución en la secreción de insulina. Y el otro factor va a desencadenarse el aumento de las hormonas contrarreguladoras, como observan aquí en pantalla. ¿Cuáles son esas hormonas contrarreguladoras? Sus antagónicas de la insulina, ¿no? Glucagón, catecolaminas, cortisol y la hormona de crecimiento. Todas estas hormonas van a tener el efecto opuesto a la insulina. Si la insulina baja el nivel de glucosa, ¿cuál será entonces el efecto de estas hormonas? Vamos a preguntarle a Estrella Luciana. No, vamos a admitirla primero para preguntarle. A ver, vamos a preguntarle a Claudia Sofía Cueva. Sí, doctora, presente. Claudia, coméntanos, ¿cuál sería el efecto de las hormonas contrarreguladoras? Si has prestado atención a lo que estábamos conversando. ¿Qué hacen el glucagón, la catecolamina, el cortisol y la hormona de crecimiento? Bueno, si es que hablamos de la insulina, en este caso, sabemos que cuando estamos en un estado postprandial, la glucosa suele aumentar. Claro que viene la insulina y a contrarrestar justamente esa parte, ¿no? Los picos de glucosa. Sin embargo, en estados de inanición o preprandial todavía no hay consumo de alimentos, interviene el glucagón para poder estabilizar los niveles de glucosa. Ya, pero ¿cuál es el efecto sobre la glucosa? Tanto de glucagón, catecolaminas, cortisol y la hormona de crecimiento. Sofía, ¿estás ahí? Sí, el glucagón sería aumentar la glucosa. Es el efecto opuesto a la insulina. Entonces, estas hormonas contrarreguladoras, como su nombre lo dice, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, van a aumentar los niveles de glucosa en la sangre del paciente. Por eso, los dos fenómenos que son el origen de esta complicación es, uno, la disminución de la insulina y dos, el aumento excesivo de estas hormonas contrarreguladoras, que van a ambas potenciarse y lo que van a producir es que aumente la glucosa en sangre. Ahora, el aumento de la producción de glucosa, tanto por el riñón como por el hígado, va a generar a su vez en la parte sistémica una disminución de la utilización de esta glucosa.
y por lo tanto los niveles de glucosa se van a concentrar más en la sangre y van a generar mayor hiperosmolaridad. Otro aspecto importante es la lipólisis. Recuerden que la lipólisis es la degradación de los ácidos grasos. El tercer fenómeno que está relacionado a esta complicación aguda de la diabetes es el incremento de la lipólisis, que van a generar como degradación de los ácidos grasos cetonemia, es decir, la producción de cuerpos cetónicos que se van a liberar en la sangre. Y por lo tanto, si voy a tener mayor liberación de ácidos, a nivel sistémico voy a encontrar una acidosis metabólica. Entonces voy a encontrar una cetonemia, una hiperglicemia y por lo tanto, ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco acerca de este fenómeno, ¿no? Cuando tenemos muchos ácidos grasos a nivel de la sangre vamos a encontrar el cuarto fenómeno que se acompaña en estos pacientes, que es la diuresis osmótica. Es el incremento de la eliminación de orina, ¿no? Van a eliminar bastantes cantidades de orina y por lo tanto deshidratación. Muy bien, aquí vamos a tener un cuadro donde van a poder entender mejor lo que acabamos de conversar. Les decía que los dos mecanismos que están relacionados en el origen de la cetoacidosis diabética van a ser, uno, la disminución de insulina y dos, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, que puede ser el aumento de glucagón, cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento. Estas dos van a ocasionar a nivel del cuerpo muchos fenómenos. Uno de ellos es el aumento de la lipólisis. Les comentaba que se van a aumentar los ácidos grasos, se van a degradar, va a producirse la famosa cetogénesis y va a generar un estado de cetoacidosis, ¿no? Mayor formación de ácido láctico. Y aquí van a empezar a formarse los tres principales ácidos, o mejor dicho, cuerpos cetónicos, ¿no? La acetona, beta-hidroxibutirato, que van a constituir parte del cuadro clínico de estos pacientes. A nivel periférico, este incremento de glucosa va a generar que el músculo, que es uno de los órganos que utiliza la glucosa para su funcionamiento, no lo va a utilizar. Por lo tanto, va a empeorar el cuadro. Si el músculo no utiliza la glucosa se va a quedar más aumentada a nivel de la sangre. Otro fenómeno, que es el que ven aquí, vamos a encontrar que a raíz de, obviamente, de que el músculo no va a utilizar la glucosa como fuente de sustrato, va a utilizar a las proteínas, las cuales las va a empezar a degradar. Por eso se aumenta la proteólisis, va a disminuir la síntesis proteica y vamos a encontrar la famosa gluconeogénesis. Recordarán un poco de bioquímica que la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otras sustancias, en este caso de proteínas. Entonces, al incrementarse la gluconeogénesis, voy a aumentar las cantidades de glucosa a expensas de utilizar proteína, empeorando el cuadro de glucosa alta que ya de por sí tenían estos pacientes. ¿Qué voy a tener producto de todo esto? Hiperglicemia, un aumento exagerado de glucosa en la sangre. A nivel del hígado vamos a encontrar la famosa glucogenólisis. Nuevamente, les traerán recuerdos sus clases de bioquímica. Glucogenólisis es un fenómeno en el cual el glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado se degrada y ¿qué va a liberar? Glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más problemas al que ya tenemos. Si ya de por sí estaba elevada la glucosa, a nivel de esta alteración, a nivel del hígado, vamos a encontrar más niveles de glucosa. Por lo tanto, el aumento de los ácidos grasos libres, su degradación, el aumento de la glucogenólisis, el aumento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis van a dar como origen la hiperglicemia. La hiperglicemia, como les digo a los pacientes, la glucosa en cantidades altas es tóxica. Va a empezar a generarnos problemas. Uno de ellos va a tener que eliminarse por la orina. A eso denominamos la famosa glucosuria. Y obviamente la glucosa, como todo soluto, jala agua. Y al momento de que esta glicemia, este azúcar está tan alta, empieza a eliminarse por la orina y al eliminarse por la orina también va a jalar moléculas de agua, lo que va a aumentar el volumen urinario a lo que llamamos poliuria, ¿no? Ese es tal vez el origen de la diuresis osmótica. Y junto con la extracción de agua también vamos a encontrar pérdida de electrolitos, ¿no? También por la disminución de la insulina vamos a encontrar alteraciones en el potasio específicamente. Producto de este aumento del volumen urinario, es decir, poliuria,
este aumento de hiperglicemia, mi paciente va a encontrarse en un estado de deshidratación, algo así como estaba Luis en el caso clínico. En estos estados de deshidratación, tenemos que nosotros valorar, obviamente, la severidad de la deshidratación, si es leve, si es moderada o si es severa, y determinar principalmente la osmolaridad para poder hacer el diferencial de la cetoacidosis diabética con el estado de coma hiperosmolar. Finalmente, vamos a encontrar una alteración a nivel de la función renal. Muy bien, con dibujitos. Los fenómenos que hemos encontrado en esta patología es, primero, déficit de insulina. Segundo, vamos a encontrar una disminución, en este caso, a nivel periférico de la glucosa por la parte del músculo, lo que va a incrementar la lipólisis, lo que va a generar, obviamente, la producción de cuerpos cetónicos. A nivel del hígado, ¿qué va a suceder? A nivel del hígado vamos a tener dos fenómenos. Vamos a encontrar el fenómeno, en este caso, del incremento de la glucogenólisis, es decir, el glucógeno que está en este hígado depositado va a empezar a degradarse y va a aumentar los niveles de glicemia, hiperglicemia. Luego, ¿qué otro fenómeno vamos a encontrar? Por deficiencia de la insulina, que conversábamos como uno de los primeros mecanismos de este origen de esta enfermedad, tenemos el aumento de las hormonas contrarreguladoras, es decir, va a incrementar el glucagón, las catecolaminas y demás, lo que va a generar a nivel del hígado estas alteraciones. Y obviamente a nivel del músculo que no lo puedan utilizar, que el músculo no pueda utilizar la glucosa. Por lo tanto, va a generar tanto a nivel de lo que es el hígado, la formación de glucosa a través de las proteínas, incrementando la gluconeogénesis. Y obviamente esto va a empeorar el cuadro de la glucosa, que vamos a encontrar entonces estados de hiperglicemia. Y aquí la producción de los cuerpos cetónicos producto de la lipólisis. Ahora, estos cuerpos cetónicos van a acumularse en la sangre y van a generar fenómenos de acidosis. Estos cuerpos cetónicos van a alterar el equilibrio ácido-base y van a constituir ácidos formando acidosis metabólica. Estos estados de hiperglicemia van a llegar obviamente también a lastimar la parte de la función renal. Y aquí vamos a encontrar que la glucosa va a empezar a eliminarse a través del riñón y va a aparecer la glucosuria, la famosa diuresis osmótica, alteración de electrolitos por la orina, y va a exacerbar o va a incrementar el fenómeno de hiperosmolaridad. La osmolaridad sérica, recuerden, ¿no? 273 más o menos, a lo que dice su libro de Guyton, es la osmolaridad normal. Pero recuerden que obviamente la glucosa, al aumentar sus concentraciones en sangre, va a aumentar la osmolaridad. Entonces vamos a tener estas dos posibilidades, que se va a incrementar tanto la osmolaridad que vamos a tener hiperosmolaridad, y este va a ser el origen de la otra complicación aguda de la diabetes, que es el estado de coma hiperosmolar. Pero si por alguna regulación de nuestro organismo se llega a mantener solo en un estado de cetoacidosis sin que se modifique en una magnitud la osmolaridad, nos vamos a encontrar en una cetoacidosis diabética. Por eso observan en pantalla que tanto la cetoacidosis diabética, está en inglés, y el estado de coma hiperosmolar son fenómenos muy similares. ¿De qué va a depender que un paciente pueda desarrollar esta o la otra complicación? De la magnitud de la glicemia y obviamente de cuánto puede alterar la osmolaridad. Muy bien, ya vimos más o menos el por qué se van a empezar a alterar las hormonas a nivel de estos pacientes, la disminución de la insulina, el incremento de las hormonas contrarreguladoras, y obviamente el cuadro clínico está en relación a lo que vimos, ¿no? Poliuria, consecuencia de la diuresis osmótica, permítanme, polidipsia, al deshidratarse el paciente tiene sed, puede haber o no polifagia, puede haber pérdida de peso. Recuerden que va a haber una poca utilización de la glucosa por el músculo y va a haber una proteólisis, van a perder proteínas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, signos de deshidratación y la famosa respiración de Kussmaul, ¿no? Que son rápidas y profundas. También es importante ver que en algunos casos vamos a encontrar alteración del estado neurológico.
y en algunos casos coma. Y aquí va a ser tal vez un punto muy importante para poder diferenciar clínicamente una cetoacidosis diabética de un estado de coma hiperosmolar. Como su nombre lo dice, estado de coma hiperosmolar. ¿Qué es lo que va a predominar en estos pacientes? La alteración neurológica. Estos pacientes van a ser con trastorno de conciencia, van a estar somnolientos o van a estar en coma, no van a despertar. Esa es la principal diferencia clínica. También van a aparecer, obviamente, signos de deshidratación y, por lo tanto, pérdida de electrolitos. Cuando conversábamos acerca de alteraciones del potasio, recordarán debilidad, calambres musculares. Y recordar por qué estos pacientes llegan a tener estas complicaciones. Hay muchos factores desencadenantes. Uno de ellos son las infecciones. Pacientes que tengan ictus, que tengan neumonía, van a tener más riesgo de desarrollar estas complicaciones. Muy bien, y este es un cuadrito diferencial que les traje de la última actualización del ADA del año pasado, del 2025, que es la última actualización que tenemos, para poder diferenciar, ¿no?, entre estas dos complicaciones, cetoacidosis diabética y estado de coma hiperosmolar. Cetoacidosis diabética es muy aguda, se va a desarrollar en horas, días. En cambio, el estado de coma hiperosmolar es un poquito más subaguda, puede demorarse semanas, ¿no?, que el paciente está somnoliento, todavía no despierta hasta que llega al estado de coma. Por lo general, en una cetoacidosis diabética el paciente está despierto, pero cuando ya está en coma, obviamente pensar más en un estado de coma hiperosmolar. Ambos síntomas lo van a compartir: poliuria, polidipsia, pérdida de peso, los signos de deshidratación. Los síntomas más característicos de una cetoacidosis diabética: náuseas, vómitos y dolor abdominal. Tal vez recordarán los chicos que están haciendo ahora rotación conmigo a propósito del viernes, ¿no?, que pudieron ver un paciente que debutó típicamente con estos síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, y dentro de la sospecha diagnóstica estaba hablar una cetoacidosis diabética, ¿no? Es muy característico. Esa paciente lo contó al momento de la visita y contó claramente los síntomas que tenía. Y una característica, la famosa respiración de Kussmaul, ¿no?, que ahorita lo vamos a ver en un video. Y no sé si lo podrán ver. En este video estás observando un paciente con una respiración de Kussmaul. Este es un tipo de patrón respiratorio anormal en donde la respiración es profunda, rápida y laboriosa. Tiene una estrecha relación con la cetoacidosis diabética. Sin embargo, puede ser causada por otras patologías, como intoxicación por metanol, por aldehídos, inclusive intoxicación por salicilatos. Bien, pudieron ver, ¿no?, cómo ese paciente está respirando. Son respiraciones superficiales y rápidas. Es la famosa respiración de Kussmaul, muy típico en los estados de cetoacidosis diabética. Muy bien, ¿y cómo hago el diagnóstico? Fácil, pues, ¿no? Ya hemos visto cuál es el primer punto que tiene que haber: glucosa alta. ¿Cuánto es el punto de corte? Más de 200. ¿Qué más tiene que haber? Cetonas. Estamos hablando de cetoacidosis diabética. Tengo que encontrar cuerpos cetónicos elevados, ¿no?, en sangre. Y producto de la cetoacidosis, hablamos también de acidosis metabólica. Se tiene que cumplir esta condición: pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18. Si mi paciente tiene 2 de estos 3 criterios, mi paciente tiene una cetoacidosis diabética. En el caso clínico, por ejemplo, del paciente de la visita médica, tenía bicarbonato en 18 y glucosa mayor de 200. Tenía 2 de los 3. El paciente entró en una cetoacidosis diabética leve. Muy bien. Entonces, aquí, nuevamente, para que puedan recordar cómo hago el diagnóstico de una cetoacidosis diabética: glucosa mayor de 200, puede tener historia previa de diabetes, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre, beta-hidroxibutirato o cuerpos cetónicos en orina. Luego, alteración ácido-base, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18. ¿Y cómo lo diferencio con el estado de coma hiperosmolar? También voy a encontrar glucosa, pero observen, la glicemia en el estado de coma hiperosmolar es más alta. El punto de corte es 600. Solo por encima de 600 ya esta glucosa va a ser significativa y va a poder generar el aumento a nivel de la osmolaridad. Por eso mencionan que el punto de corte va a ser más de 600 y obviamente encontrar una hiperosmolaridad. Si ustedes recuerdan tal vez la fórmula para calcular la osmolaridad, se calcula a través de 2 veces el sodio más la glucosa, ¿verdad? Y obviamente en este caso la glucosa y la urea. Todo esto lo suman y van a tener el valor de la osmolaridad.
Por eso está en una relación directa el nivel de la osmolaridad con el nivel de glucosa, por la fórmula. Si yo aumento mucho la glucosa, también voy a aumentar la osmolaridad. Y obviamente voy a encontrar, en este caso, la ausencia de los cuerpos cetónicos, que va a ser un diferencial con lo que es cetoacidosis diabética, y voy a encontrar también alteraciones ácido-base. El pH puede estar, aquí este es un error, es pH menor de 7.3, aquí es un error en el slide original. Y bicarbonato, por lo general, puede estar mayor de 15. Muy bien, volviendo a la cetoacidosis diabética, se debe de clasificar. Y es importante clasificarlo sobre todo para saber qué hacer con estos pacientes. No sé si alguno de los alumnos que han estado en la rotación del día viernes está presente. No sé si está Nano. Camila, ¿estás por ahí? Camila. ¿Quién más es su otra compañera? No, ya no me acuerdo. Camila, ¿no estás por ahí? Nano. Ay, no me acuerdo quién más es de mi grupo de ahora del último. Ay, aquí falta uno. A ver. ¿Dónde está? No está ninguno de mis alumnos del día viernes. Hay un jovencito que no me acuerdo su nombre y de Camila, no me acuerdo. Nano y sus otras compañeras que no recuerdo. A ver. Chicos, ¿no están los alumnos del día viernes? A ver quiénes son. Ita no estaba. ¿Quiénes son? A ver. Chicos, ¿no hay ninguno de los alumnos del día viernes que hacen rotación conmigo? Solo hay un varón y después son puras chicas, pero de las chicas no me acuerdo sus nombres. Chicos, ¿no hay ninguno? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le escucha, pero aparentemente no han entrado los chicos que nos mencionan. No sé cómo se llaman. La verdad que no me acuerdo los nombres. Ah, ya, es este chico. Solamente había un varón y después eran puros. Marcelo. ¿No está Marcelo? Uy, estos chicos. Bueno, les comento. Ellos tuvieron el gusto de poder ver una paciente que había ingresado al hospital por una cetoacidosis diabética. Y les hacía el comentario de que recuerden a esa paciente, porque precisamente clasificar a estas pacientes que vienen con cetoacidosis diabética los ayuda precisamente a ver dónde los van a hospitalizar, en una sala de generales, en una UCI de intermedios o en una UCI propiamente. Entonces, la clasificación consiste en una glucosa mayor de 200 con criterios, pero el detalle para la clasificación va a estar en el bicarbonato. Si el bicarbonato está de 15 a 18 es una leve. Si está de 10 a 15 es moderada y menos de 10 es una severa. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque si mi paciente tiene una cetoacidosis severa debe de estar en la UCI. Por ejemplo, la paciente que vieron en la visita a sus compañeros, esa paciente vino de la UCI y luego la recibimos nosotros en intermedios para completar su tratamiento. Muy bien, ahora vamos a terminar ya los últimos 10 minutos hablando de la otra complicación, en este caso. A ver, recordemos un poco respecto al caso de Luis. ¿Qué probablemente habrá tenido nuestro paciente? A ver, ¿quién está por acá? A ver, Daniel Matías Reyes. ¿Daniel está? Daniel. Daniel Matías Reyes no está.
Diego Jiménez. Diego Jiménez está. Diego Jiménez está. Diego, ¿estás ahí? ¿Doctora, se me escucha? Sí, Gabriela, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? De Luis. ¿Te acuerdas el caso clínico que leyó tu compañero? Unos cuantos detalles. Tengo anotado unas cuantas cosas acá. Ya, ¿cuál fue el diagnóstico del paciente? A ver. Al toque, sí lo hemos hablado toda la tarde. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿cuál fue el diagnóstico del paciente? Uy. Uy, no recuerdo, doctora, disculpe. No es que no recuerdes, tienes que hacer el diagnóstico. Ay, Dios mío. Miranda. ¿Miranda? ¿Cuál fue el diagnóstico del paciente? Muy bien, salvaste a tu grupo porque ya es triste ver que hemos hablado de los síntomas que tiene ese paciente y no pueden reconocer el diagnóstico. Muy bien, Miranda. Continuamos entonces. Estudien, chicos, me preocupan, me preocupan. Escuchando la clase, no llegan al diagnóstico. Bien, vamos a hablar de la última complicación, que es el extremo opuesto. Vimos la complicación cuando tenemos muchos niveles de glucosa, ahora vamos a ver la complicación cuando nuestros niveles de glucosa están muy por debajo de lo normal. Tú mismo, Miranda, Lucana, ¿nos puedes apoyar con la lectura, por favor? Radioterapia y quimioterapia. Fibrilación auricular. Bienvenidos al mundo de la medicina interna. Van a ver que hay pacientes así como este paciente que son complejos, tienen todo, ¿no? Tienen ácido isquémico, fibrilación, enfermedad renal crónica. Pero a propósito del caso, tiene un antecedente importante, es diabético y es polifarmacia, toma bastantes medicamentos. Muy bien, ahí está al revés la diapositiva, pero comparte o puedes leerlo, por favor. Este paciente que tenía esos antecedentes, ¿cuántos años tiene? A ver, cuéntanos, Miranda, Lucana.
Ya, ¿cuáles son los síntomas principales de este paciente? Tú mismo, tú mismo. Ya, dolor epigástrico y vómitos, ¿no? Este paciente viene por dolor abdominal y vómitos. Pero, a diferencia tal vez del caso anterior que han podido ver, dice que en las últimas 24 horas está más hipoactivo. A pesar de que tal vez él, por su secuela de ACV, pueda tener un deterioro cognitivo, dice que lo notan más decaído, con disminución de la diuresis, y por eso lo llevan, ¿no? Porque lo notan más somnoliento. Continúa con el casito, por favor. Lógico. Muy bien. ¿Qué te llama la atención de este examen físico? Así es, ¿no? El paciente está desorientado, está confuso. Ese también es un signo principal. Muy bien, ¿qué nos podrá atender ese paciente? Recuerden que ese paciente es un adulto mayor que toma muchas pastillas. Una de las otras complicaciones que presentan nuestros pacientes diabéticos es el otro extremo, cuando el azúcar se les baja mucho. Eso se llama hipoglicemia. Es una condición clínica en la cual las concentraciones de sangre son menores de 70, chicos. Tienen que recordar números, lastimosamente, medicina, sí, pues, sentido común y memoria. Menos de 70. Ahora, la hipoglicemia también tiene su clasificación, leve, moderada y severa. Pero una hipoglicemia muy severa es la que va a tener problemas neurológicos. Es el caso en el que el paciente está desorientado, somnoliento, con disfunción cognitiva, ¿no? Y obviamente esta es la más peligrosa porque puede llevar a una muerte súbita. De ambas complicaciones, tal vez la más peligrosa, la que a nosotros nos preocupa un poquito más, por decirlo así, es la hipoglicemia, porque un paciente puede morir y porque el daño que tiene a nivel cerebral es irreversible. Recuerden que nuestras neuronas se alimentan de glucosa y si no reciben glucosa, las neuronas mueren. Por eso, una de las complicaciones más temidas cuando la glucosa baja demasiado, es decir, estamos frente a una hipoglicemia severa, es el deterioro cognitivo. ¿Qué va a pasar en estos pacientes? Lo primero, como les decía, nuestras neuronas necesitan glucosa para que puedan funcionar bien. Y el cerebro tiene sensores y al momento de detectar que no tiene la cantidad suficiente de glucosa, empiezan a dar algunas señales a nivel periférico, entre ellos el páncreas y el hígado, para estimularlos, para que secreten glucosa y el cerebro se pueda alimentar. Sin embargo, por alteraciones propiamente a nivel del hígado y del páncreas, no se va a estimular la parte de la glucosa y por lo tanto no le va a llegar la parte de glucosa al cerebro. Por el lado del páncreas, las células beta van a tratar también de estimular, pero no va a ser lo suficiente. Esta estimulación neuronal sobre el páncreas va a estar a cargo de fibras simpáticas y parasimpáticas. Es por eso que estos pacientes van a tener síntomas simpáticos, sudoración profusa, náuseas, vómitos, ¿no? Porque el cerebro está estimulando estas fibras para que él estimule al páncreas para que pueda producir glucosa, ¿no? Glucagón. Se desencadenan procesos bioquímicos para utilizar las reservas de glucosa. El cerebro le pide al hígado, oh, hígado, ¿sabes qué? Necesito glucosa.
empieza a hacer gluconeogénesis porque necesito glucosa. Entonces empiezan a mandar también señales para activar la glucogenólisis, ¿no? En la degradación de glucógeno para producir glucosa. Y la gluconeogénesis le dice al hígado que empiece a destruir proteínas para aumentar los niveles de glucosa, gluconeogénesis. Sin embargo, estas respuestas no van a ser las suficientes. Aquí están. La disminución de glucosa en sangre va a hacer que el cerebro empiece a estimular al páncreas para que pueda disminuir la insulina y aumentar el glucagón. Empieza a mandar señales al hígado para que pueda aumentar la producción de glucosa. Y aquí obviamente va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis para tener más niveles de glucosa y pueda llegar al cerebro. Mientras tanto, el cerebro, por su parte, va a empezar a aumentar la corriente simpático suprarrenal con la finalidad de poder liberar adrenalina, noradrenalina y acetilcolina, precisamente, y el cortisol, para aumentar estas hormonas contrarreguladoras y finalmente poder aumentar la producción de glucosa. Todo esto hace con la finalidad de poder mantener los niveles de glucosa que necesita el cerebro, porque si no esas neuronas se van a morir. Finalmente, a nivel del riñón también la estimula para que pueda producir glucosa, a nivel del músculo, para precisamente hacer o incrementar la gluconeogénesis para formar glucosa. Y si estos mecanismos logran en alguna parte de la historia natural de la hipoglicemia, logran finalmente parcialmente responder y elevan la glucosa. Pero si pasa mucho tiempo, nadie se da cuenta de que ese anciano o de que ese paciente está con la glucosa baja, sus primeras reservas se van a consumir. Y a medida que pasa el tiempo, no van a ser suficientes estos mecanismos y el paciente va a llegar precisamente a muerte neuronal. Por eso lo más peligroso en la hipoglicemia es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ese paciente habrá estado así? Eso es lo más peligroso porque obviamente el mecanismo compensatorio no logra del todo terminar por compensarlo, ¿no? Póngase que han estado toda la noche el viejito con hipoglicemia. Entonces, por mucho que el cuerpo haya tratado de compensar, no lo va a lograr. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pacientes que hayan recibido sulfonilurias e insulina. Uno de los factores de riesgo es un medicamento que es útil para los pacientes diabéticos, pero hay que saber darlo, ¿no? No sé si están haciendo fármaco, pero deberán de recordar que hay ciertos fármacos que tienen mucha degradación a nivel renal y van a permanecer mucho tiempo en el cuerpo de ese paciente. Pacientes que no coman, ¿no? Yo no le puedo dar sus pastillas para la hipoglicemia o sus pastillas o su insulina si yo sé que mi paciente no va a comer, porque yo prácticamente voy a generar hipoglicemia. Pacientes muy ancianos, pacientes que sean diabéticos maltratados, pacientes que no se les ha educado respecto a la hipoglicemia, pacientes psiquiátricos, pacientes que tengan insuficiencia hepática y renal, obviamente no van a responder bien, ¿no? Si el hígado está enfermo y el riñón está enfermo, el primer mecanismo compensatorio no lo va a poder lograr. Por eso es que ellos van a tener hipoglicemia o más riesgo de hipoglicemia. Alcoholismo, ejercicio, hipotiroidismo, enfermedad de Addison. ¿Y qué pacientes que no tengan diabéticos pueden tener hipoglicemia? Sí, sobre todo cuando estén consumiendo algún tipo de fármaco, pacientes, como les decía, con falla hepática, insuficiencia renal, no van a tener este mecanismo compensatorio y tienen más riesgo de desarrollar, pues obviamente, hipoglicemias, tumores, hiperinsulinismo endógeno, anticuerpos, enfermedades autoinmunes como una hipoglicemia autoinmune en niños prematuros. Muy bien, los síntomas los vamos a dividir en síntomas neurogénicos, que es decir, síntomas neurológicos y síntomas neuroglucopénicos, que van a producirse obviamente por la disminución de la glucosa. A nivel neurológico vamos a encontrar cambios en la conducta, irritabilidad, confusión, dolor de cabeza, estupor, coma, alteración neurológica, convulsiones, muerte cerebral. Estos síntomas son los más peligrosos para mi paciente porque obviamente mueren sus neuronas y el daño es irreversible. Otros síntomas más sistémicos: boca seca, palidez, palpitaciones, hambre, sudoración, parestesias por efecto de la estimulación simpática. Clasificación. La guía de la Sociedad de Diabetes nos recomienda o nos plantea algunos niveles de glicemia, ¿no? Glicemia menor de 70, aquí faltó colocar. Menor de 70 es el nivel 1, menor de 54, nivel 2, y el nivel 3 o la hipoglicemia severa cuando tenemos compromiso neurológico.
Basta que tu paciente esté confundido, somnoliento o con una convulsión, es una clasificación severa de hipoglicemia. Aquí salió, menos de 70. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con la famosa triada de Whipple, ¿no? Los síntomas neuroglucopénicos, paciente somnoliento, con convulsiones, que tenga una glucosa baja y obviamente al momento de que se le dé la dextrosa, despierta, ¿no? A veces es mágico. El paciente está todo decaído, como una plantita seca. Ustedes le administran dextrosa y el paciente abre sus ojitos y despierta y se pone activo. Siempre y cuando la hipoglicemia haya sido de corta duración. Si los pacientes han estado mucho tiempo en hipoglicemia, no responden rápido, se demora. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios sabe. He tenido pacientes que han estado días así, encefalopáticos, y ya se les repuso la glucosa, pero algunos se demoran más en recuperar la parte neurológica. Por eso siempre es importante hacer un monitoreo de la glucosa. Y ya para terminar, nuestro paciente, ¿qué tenía? Para que recuerden, era un adulto mayor, era diabético, que estaba mal del riñón y que tenía vómitos persistentes, tenía disminución de agua y que tomaba de tratamiento sulfonilureas, que es para la diabetes. Pero recuerden que uno de los factores de riesgo para que nuestros pacientes hagan hipoglicemia, anciano que consuma sulfonilureas. Entonces, ¿qué habrá tenido nuestro paciente? Aquí está la respuesta. Lastimosamente, nuestro paciente tuvo una hipoglicemia severa. Vamos a preguntar a alguien más. Ya estamos terminando. A ver. No sé si está por ahí. ¿De quién me acuerdo? ¿Lázaro? ¿Lázaro estás? Lázaro. Xiomara Raquel Inocente. Xiomara Raquel. Sí, doctora. ¿Cuál fue el diagnóstico del paciente? ¿Por qué mencionamos que es una hipoglicemia grave? Perdón, ¿puede volver a repetir la pregunta, doctora? No la puedo escuchar. ¿Por qué decimos que es una hipoglicemia grave o severa? Porque la glucosa va a ser mayor a 400, si no me equivoco. Creo que estás muy confundida. Estamos hablando de hipoglicemia. Cuando es menor a 70. Pasado, chicos, veo que están concentrados en otra cosa. A ver, ¿quién es el delegado del grupo? Sí, doctora, dígame. ¿Por qué el cuadro de la paciente fue una hipoglicemia severa? ¿Por qué alteración mental? Así es, porque hay problema neurológico. Felizmente salvaste a tu grupo porque ya decía que fue. Son demasiado, no sé, están muy distraídos. Tienen otras clases, creo. Bueno, ya. Ya para terminar, a estos pacientes se les tiene que educar, ¿no? A propósito de lo que dijo su compañero, basta que tenga un síntoma neurológico, es una hipoglicemia severa, que tu paciente no despierte, que esté somnoliento, es realmente peligroso. Jóvenes, tienen que estar atentos, porque imagínate la magnitud de un paciente que tú no puedas detectar hipoglicemia y el pobre paciente, su cerebro va a tener mucha muerte neuronal, porque simplemente no pudiste pensar o valorar una hipoglicemia en un paciente diabético. A veces dan miedo ustedes, chicos. ¿Qué será el futuro de la medicina? Bien, hay que educar a los pacientes con hipoglicemia, precisamente para que reconozcan esos síntomas, sudoración profusa, taquicardia, ¿no? Y se les hace este tipo de scores
para ver, ¿no? Si ha tenido alguno de estos síntomas, y ellos ya algunos, cuando son bien educaditos, saben y dicen, ay, sí he tenido hipoglicemia porque he estado sudando, me ha dolido la cabeza, y ellos ya saben, se toman un chocolate o se toman un sorbito de Coca-Cola para mejorar. Muy bien, chicos, esto es la bibliografía y bueno, los animo y los exhorto a que puedan ser conscientes. Veo que muchos de ustedes son muy inconscientes respecto a lo que están haciendo. Todavía creen que están jugando y no, ustedes están estudiando para ser médicos. Por eso digo, qué miedo da. Algunos, no todos, no se puede generalizar. Muy bien, chicos, vamos a pasar a tomar asistencia.